Hace unos días habíamos comentado cómo el tenso escenario que se está viviendo en Oriente Medio a raíz de los ataques cada vez más agresivos de Israel, en este caso contra Irán, habían generado que otros actores empiecen a atacar directamente a Israel, como es el caso, por ejemplo, de los grupos del Hezbollah dentro del Líbano. Pero ahora acaban de atacar nuevamente a Israel. Esta vez el grupo chií de Irak ha atacado una base en el sur precisamente del país. Algo que activa las alarmas completamente, no solamente de Israel, sino de Estados Unidos, que le había dicho precisamente a Netanyahu que esto podía pasar, un conflicto a gran escala. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a comentarlo. Así como hemos comentado al inicio, los grupos armados chiíes de Irak, que forman parte del movimiento de la resistencia islámica, se comunicaron y han comentado que ellos han atacado una base militar de Yohanten en el sur de Israel. Lo que llama la atención es que esto no lo dice Israel y no se lo dice a la comunidad internacional, lo tienen que comentar los grupos armados, en un esfuerzo también por demostrar que hay una respuesta directa al ataque que recibió la embajada de Israel en territorio de Siria. En ese sentido, se comenta entonces que los combatientes de la resistencia islámica en Irak atacaron con drones la base sureña de Jontán en el territorio ocupado. Ahora, lo que llama la atención de este escenario es que de nuevo lo tuvo que comentar el grupo armado en su propio canal de Telegram, lo que ya parece también una locura. Lo que comenta es que, bueno, la nota explica que hicieron en la continuación de su enfoque de resistencia a la ocupación y en apoyo al pueblo de la Franja de Gaza, así como en respuesta a lo que está sucediendo en esta formación que ellos comentan usurpadora contra civiles palestinos, incluidos niños, mujeres y personas mayores. La semana pasada, los grupos iraquíes también habían informado que habían atacado una refinería de petróleo de la ciudad de Haifa y un blanco en la ciudad de Eilat, al sur de Israel. Estamos hablando de múltiples ataques que se están llevando a cabo y esto es algo que, como hemos dicho al inicio del video también, Estados Unidos se lo había prácticamente vaticinado a Israel, que las acciones del propio Benjamín Netanyahu los iban a llevar a un conflicto todavía mayor. El propio Joe Biden dijo que no estaba a favor de Netanyahu, el primer ministro israelí, y que de hecho todo se complicaba más precisamente porque Netanyahu estaba al mando. De hecho, recordemos esto. Previamente a que todo esto inicie, Netanyahu era una persona que estaba siendo básicamente sentenciada incluso por los medios del propio país israelí y también por la población, que salió al frente a reclamar la forma en la que las reformas judiciales se estaban haciendo en Israel y cómo esto era un ataque directo contra el propio pueblo. Es decir, los ciudadanos de Israel tampoco estaban muy felices, que digamos, con lo que estaba haciendo Netanyahu. Eso sin contar las discrepancias de mucha ciudadanía también a las acciones que ha tomado Netanyahu, sobre todo con el tema de los secuestrados israelíes. Pero entonces, en este complicado escenario para muchos expertos, ha iniciado un conflicto a gran escala que Estados Unidos no quería vivir y que en este momento Israel está recibiendo en varios frentes. Lo que llama la atención, y hemos comentado en anteriores videos, es que muchas de las fuerzas armadas de Israel se han retirado de las zonas de la Franja de Gaza. Han quedado algunas personas, algunos pelotones ahí, pero todos están regresando a Israel. Y muchos expertos consideran que es precisamente para esto, para poder responder a los ataques que ahora está recibiendo Israel por parte de los diferentes grupos armados en respuesta a las acciones del propio Benjamín Netanyahu. Eso lo único que significa es que el conflicto no ha hecho más que empezar. Ahora, falta ver la respuesta incluso del propio Irán. Recordemos que no solamente Estados Unidos, sino el propio Israel se ha declarado en estado de alerta máxima esperando la respuesta de Irán, porque para ellos y para la inteligencia de cada uno de estos países, Irán va a responder muy pronto. El ataque del 1 de abril contra la embajada iraní en Damasco, llevado a cabo por Israel, se considera en general una escalada importante. Lo sucedido entraña el riesgo de un conflicto regional a gran escala que se volvería inmediatamente en contra de la ya frágil economía mundial. Esto han señalado, como hemos dicho, varios expertos. Por ejemplo, unas hostilidades abiertas entre Irán e Israel podrían tener un enorme impacto en el mercado del petróleo. Esto lo comenta el propio investigador libanés sobre política energética y miembro no residente del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Medio, Mark Ayoub. Él comenta que en caso de que se produzca una escalada a estos niveles, va a ser mucho peor de lo que hemos visto en las tensiones del Mar Rojo.
Por lo que está comentando él, lo que ocurrió pues en el Mar Rojo tuvo un impacto mínimo en los mercados del petróleo, pero sí que se sintió el golpe, sobre todo en algunos países. Y lo que llama la atención es que todos los mercados se han estabilizado más o menos hasta ahora. Pero lo que cree este experto es que si especialmente el estrecho de Hormuz entra en el juego de las tensiones y si Irán consigue más poder para cerrar el canal de Hormuz, entonces todos los petroleros del Golfo no van a tener salida. Estamos hablando de un colapso a nivel mundial. El propio Ayoub enfatiza el hecho de que los precios del crudo han estado subiendo incluso antes de la posible respuesta de Irán e Israel por el asesinato de los oficiales. Es decir, nada más Israel atacó y el precio ya se había disparado. Inmediatamente después del ataque, los precios de crudo Brent subieron un 1%, mientras que, por si acaso, para que nos demos cuenta de lo que está pasando, en total los precios de petróleo han subido más de 10% en lo que va de este año. Ahora, realmente, algunos comentan que se puede ver que el precio del petróleo más allá de los $100 e incluso alcanzar los 140 o 150 dólares, según las estimaciones no solamente del Banco Mundial, sino también de la propia Bloomberg. Todo esto se debe a las tensiones, pero también a las interrupciones de la cadena de suministro, especialmente si se incluye a Hormuz además del Mar Rojo. Si Irán entra, los hutíes no se van a quedar atrás, formarán parte de esto y el Mar Rojo va a terminar cerrándose para la economía mundial. Y el golpe en el precio de los productos los vamos a sentir absolutamente todos, porque obviamente con el petróleo se movilizan las mercancías mundiales. De hecho, un recrudecimiento de las hostilidades desde Irán e Israel podría tener consecuencias geopolíticas bastante importantes, afectando directamente a los vecinos, entre ellos Egipto, Turquía, Jordania, Siria, Irak y por supuesto el Líbano. Esto es lo que está comentando además el profesor visitante de Economía Binaria en la Universidad Trisakti de Yakarta, de Indonesia, y cofundador del Movimiento para la Justicia Global, Rodney Shakespeare. Estamos hablando de un escenario bastante complicado y que va a repercutir o repercutiría no solamente, como hemos dicho, en la economía de estos dos países, sino en la economía mundial. Dato curioso, una parte bastante importante de la economía estadounidense se debe a este tipo de energía. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.